Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Un placer de estar con ustedes nuevamente, un día miércoles, para continuar nuestro estudio en el libro de Filipenses. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estudiar la palabra. Yo le pido a Dios y a ustedes que puedan tener el tiempo de escuchar el estudio, de leer su Biblia y de ver cómo el Señor nos habla a través de la palabra. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da para poder juntarnos y para poder tener este tiempo en el estudio de la palabra del Señor. Ya en marzo lo haremos distinto, pero vamos a terminar febrero para luego en marzo retomar de otra forma los estudios bíblicos. Ya mi hermano, así que vamos a comenzar con una oración. Pidámosle al Señor que nos ayude y hoy día sí vamos a poner un par de canciones porque se puede más fácil y para compartir luego la palabra. Amén. Señor, te agradecemos mucho porque tenemos la oportunidad con mis hermanos para poder estudiar hoy día un poquito más del capítulo 1 del libro a los Filipenses, la carta a los Filipenses. Te pedimos, Señor, que tú nos hables poderosamente a través de estos versículos, para que así nos anime, Señor, a continuar y saber que tú sigues adelante con nosotros. Padre, bendice a toda la hermandad, bendice a los hermanos que van a escuchar hoy día el estudio, a los que lo verán mañana u otro día después. Permite que todos sean edificados con esta palabra, Señor, y que podamos aprender cada día más de tu gran amor. Yo te bendigo en esta hora y te agradezco todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a escuchar una primera alabanza para luego ir a la lectura de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Con grandes
Espero que les haya gustado esta primera alabanza, mis hermanos. Así que habiéndola escuchado, vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Vamos entonces a leer hoy día Filipenses capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 6 al verso 9. Filipenses capítulo 1, verso 6 al verso 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo han encontrado? Filipenses 1, verso 6 al 9. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermosa la palabra del Señor, así que mis hermanos, oramos por ella para que Dios nos ayude y nos bendiga con esta palabra. Amén. Señor, te agradecemos mucho por la lectura de la palabra que hemos tenido en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos sigue mostrando un amor tremendo, un amor que viene de Dios y queremos tenerlo. No solo queremos admirarlo en los héroes de la Biblia como el apóstol Pablo, sino que sentimos, oh Dios, que es el deseo más profundo de nuestro corazón, el vivir esa experiencia contigo. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas la palabra. Permite que al ser estudiada sea una palabra fresca, una palabra que nos alimente y que nos llene del gozo y del amor del Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a una segunda alabanza y al estudio de la palabra del Señor. Amén. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra. Dígale con todas sus fuerzas: eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Dígale: me asombra, me asombra, me asombra.
gozo, majestuoso y poderoso, tu amigo soy, el Rey de Reyes, majestuoso y poderoso, tu amigo soy. Sí, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Apláudale con todas sus fuerzas. Muy bien, mis hermanos, espero que hayan disfrutado la segunda alabanza también. Y ahora nos vamos a adentrar en el estudio de hoy, que va desde el verso 6 al verso 9 de este capítulo número 1 del libro de Filipenses, o la carta a los Filipenses, como ustedes quieran llamarlo. Muy bien, ya hemos orado, así que vamos a comenzar con esta lectura. El verso número 6 es un verso conocido y también un recurso muy utilizado por la hermandad. Este verso dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hay algunos especialistas que dicen que la expresión estando persuadido de esto se puede traducir en términos más modernos como estoy convencido de esto. Y en otro, más que moderno, en términos espirituales, se podría decir que esta frase, estando persuadido de esto, se puede decir en un lenguaje más sencillo, pero también muy espiritual: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en vosotros su buena obra, la irá llevando a buen fin o a buen término mientras llega el día en que Jesucristo regresa. Sería como una interpretación en un lenguaje moderno sobre este versículo. Hay un varón que cuenta su testimonio y que tiene que ver con esta palabra. Él es un gran predicador del Evangelio y dice que el que haya llegado a ser un gran predicador y que haya estudiado en un excelente seminario y que el Señor lo ha llamado a la obra, dice que no parecía tener ninguna relación con lo que fue su vida antes de ese tiempo. Si él se hubiese conducido como él se sentía, en el sentido de que no tenía las posibilidades, no tenía los recursos, es muy probable que no hubiese nunca llegado a esa meta. Pero era tal el deseo del corazón de este varón de servir al Señor y de llegar a ser un predicador del Evangelio, que las cosas que fueron un obstáculo para su vida, finalmente Dios las fue resolviendo. Recuerda él que su infancia fue muy, muy pobre en los Estados Unidos y que su papá, que era el proveedor de casa, tuvo un accidente en una fábrica, en una industria, en el sur de Estados Unidos. Y lamentablemente por causa de ese accidente en esa fábrica, el papá pierde la vida. Entonces él tiene que tomar el papel de padre, después que los jovencitos ya con cierta edad pierden el sustento del papá. Ellos son los dueños de casa, ellos son los papás. Así que él tomó el lugar de su padre y se fue a trabajar. Porque no tenía otra posibilidad. Los sueños de estudiar, de llegar a la universidad, de poder hacer grandes cosas, era muy, muy lejano para él, menos con la muerte de su padre.
Su mamá lo tomó a él, tomó a su hermana y se los llevó a otro estado, un estado lejano de ahí. Eh, y tuvo que obtener en esa edad él un permiso ante las autoridades para poder trabajar, porque los trabajos lo podían ejercer personas superiores a los 14 años. Así que él con esa edad tuvo que pedir ese permiso para poder trabajar. Y así lo hizo duramente en una gran industria de su ciudad durante muchos, muchos años, levantándose muy temprano. Sí, era como estafeta, él se levantaba temprano, buscaba las cartas, las llevaba a los escritorios de los distintos empleados que trabajaban en la fábrica, eh, y en realidad él pensaba, con 14 años yo debería estar estudiando, debería estar en primero, segundo medio o más avanzado, pero eso significa estar estudiando, como cualquier joven de esa edad. Pero al contrario de que tenía que estudiar, él se levantaba a las 5 de la mañana, llegaba al correo, recogía la correspondencia, la llevaba a la empresa, luego la repartía, tenía que distribuirla entre todas las personas que venían para que así no hubiera ningún error. Así que era un trabajo tal vez no tan pesado, pero un trabajo minucioso. Y él sentía, se sentaba y miraba y decía, con este trabajo que hago, que estoy ocupándome todo el día, lamentablemente va a ser muy difícil, por no decir imposible, que yo pueda llegar a la universidad. En esa época él prescindía de lo que Dios podía hacer. En ese sentido, él no es que no considerara a Dios, pero no tenía presente ese texto que acabamos de leer, por lo tanto no tenía ninguna realidad para él. Eso es lo que estaba pasando con él. Más tarde ya tenía que tener recursos para ir a la universidad y no tenía ninguna posibilidad, pero dice que él conoce al papá de un gran amigo de él, papá de gran amigo de él, y este papá en realidad no era un amigo de él, era un joven que él conocía. Y el padre se hizo amigo de él y pasaba lo siguiente, que él no tenía a su papá porque lo había perdido. Y el papá que tenía a su hijo se había caído en el alcohol. Entonces había un hijo sin padre y un padre con un hijo que estaba perdido. Así que este caballero, este papá, encontró que él merecía una oportunidad. Así que lo comenzó a ayudar, le dio un trabajo y de esa manera él pudo ir y estudiar en la universidad. Las cosas que él pensó siempre que era imposible, de alguna manera se fueron proyectando, se fueron haciendo. Y él se siente mal, ya siendo un hombre grande, se siente mal de que en esos años le falló la fe, sobre todo basado en este texto, que era una promesa de que las obras que Dios había comenzado en él las iba a terminar sin ninguna duda. Así que ya terminó la universidad y vino una depresión económica en Estados Unidos, de los años 28, 29 y 30. Así que era todavía difícil, porque en el fondo la meta de él no era la universidad, sino el seminario. Él quería llegar a ser un ministro del Evangelio. Y termina la universidad, le queda el seminario por delante, pero vive Estados Unidos la gran depresión de Estados Unidos, y creo que tiene que haber sido todo el mundo en los años 30, 28, 29 del siglo pasado. Y él dice, terminé la carrera, ¿para qué? ¿Para qué si ahora no tengo nada, no puedo, no hay trabajo, hay una depresión, no hay dinero, está todo mal? Y él le decía a los demás, el Señor me llamó al ministerio, pero con esta situación es imposible que yo llegue al seminario para poder estudiar. Y de repente dice que él le llegó un llamado telefónico de dos ancianas de la iglesia, dos hermanas de la iglesia, que lo llamaron y dijeron, venga a orar por nosotros. Él era profesor de escuela dominical de esa iglesia, entonces las hermanas lo ubicaban. Y llamaron por teléfono y dijeron, queremos que él venga a orar por nosotros. Así que él fue a orar por ella. Y ellas le dijeron que Dios les había hablado a su corazón y le dijeron que ellas querían colaborar con los estudios que él iba a hacer en el seminario. Y cada una sacó de su cartera un sobrecito y se lo entregó a él. Cada una de las dos hermanas. Él dice que quedó muy agradecido,
no fue, como se dice, inadecuado en abrirla ahí, sino que sencillamente la recibió, agradeció, bueno, y después de una oración se retiró, pero no hubo bien doblado la esquina que se paró para ver qué es lo que tenía cada sobre. Dice que venía en cada sobre un cheque con una muy considerable suma que podía hacer que él terminara de estudiar los estudios. Entonces, la verdad es que quedó sorprendido, pero sorprendido de que Dios nunca nos abandona, de que Dios nunca nos va a dejar botado en el camino. Si Él comenzó una tarea con uno, la va a terminar. Normalmente nosotros asociamos este texto a algo espiritual. Si el Señor nos ha salvado, va a seguir haciéndonos crecer en su gracia para que podamos terminar la tarea de servir y seguir al Señor. Pero aquí el hermano habla de que es más integral que eso. Si Dios comenzó un caminar contigo, no va a abandonarte en ningún momento. Y en el caso de él, como Dios puso el deseo de que él estudiara y que terminara la universidad y luego el seminario para ser un ministro del Evangelio, él puso ese deseo en su corazón. Él veía que habían puros obstáculos. Primero, el proveedor de su hogar falleció. A temprana edad él tiene que trabajar. Es imposible que él pueda estudiar. Sin embargo, este papá amigo le da la posibilidad, le da trabajo para que estudie en la universidad, y luego estas hermanas le dan el recurso para que vaya al seminario. Entonces, haciendo un pequeño análisis de esto, él se da cuenta de que este texto bíblico en realidad también está hablando de que la obra que Dios comenzó en nosotros integralmente, Él la va a terminar. Esto es muy bonito porque es también, además de lo espiritual, es también de lo físico, es también de lo emocional, también de lo psicológico, y también de lo físico, de lo real de nuestras vidas. Y así que la experiencia de este varón es que dice, el texto significa tanto para mí, porque yo miro mi vida en el pasado y me doy cuenta que nunca Dios ha dejado de estar. En todo mi pasado, hasta mi presente, el Señor siempre ha estado. Y este texto que nosotros ocupamos mucho en la palabra del Señor debe hacernos meditar en lo mismo, hermano, en el sentido de que debemos entender que el Señor Dios Todopoderoso, del momento que tomó nuestras vidas, porque no fuimos nosotros, debemos entender que no es el hombre el que va tras Dios, porque no tenemos esa capacidad, sino que es Dios el que viene tras el hombre y que logra alcanzar nuestra vida y salvarnos por la gracia del Señor Jesucristo. Y esta salvación de Dios es una salvación integral. No significa que la salvación trae dinero, no significa que trae éxito, que trae fama, que trae recursos. No, 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 no. La salvación es eso, salvación espiritual de nuestras almas. Sin embargo, el compromiso de Dios es que Él nos toma y cada día irá haciendo una obra en nosotros que nos puede hacer llegar hasta el fin de nuestros días conforme a la voluntad del Señor. Y no es difícil hacer esta pequeña ecuación espiritual, porque si uno mira para atrás, usted mira para atrás, como yo miro a veces mi vida para atrás, y me doy cuenta de que desde el día en que el Señor me salvó, que me llamó al ministerio en mi juventud, aunque yo lo recibí tarde o acepté tarde ese llamamiento, me llamó desde joven el Señor. Si yo lo miro, todo lo que ha venido pasando en mi vida, todo lo que ha venido pasando en mi vida ha redundado para que hoy yo le sirva a Dios. Hay momentos en los que uno puede estar más lejos del Señor que en otras oportunidades, pero para Dios toda situación, toda experiencia, Él la vuelca de tal manera que el Señor siempre está cumpliendo su propósito. En ese sentido, Él avanza siempre con nosotros. Él está siempre avanzando con nosotros. Así que, más que ponerse triste o más que decir, mira, yo no sé dónde voy, estoy como estancado, me estoy como quedando, yo creo que es mejor decir, Señor, la palabra del Señor dice que tú que has comenzado una buena obra en mí, la has de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro, mis hermanos, de que Dios es el que está a cargo de esto y Él lo va a hacer en su momento. La irá perfeccionando, la irá consumando, la irá realizando, la irá llevando a cabo. Entendemos que el camino de Dios es distinto del camino del hombre. Por lo tanto, no puedo medir
lo que Dios está haciendo con la medida mía. Porque cuando uno mide lo que Dios está haciendo con la medida del hombre, normalmente encontramos frustración. Encontramos frustración, los tiempos no calzan, las situaciones no cuadran y da la impresión de que nada está ocurriendo. Por eso es que el cristiano, que no debiera sorprenderse cuando Dios hace una obra grande en uno, pero lamentablemente nos sorprendemos como los mundanos. ¿Y por qué nos sorprendemos como los mundanos? Porque pensamos así como que esto nunca iba a pasar. Lo natural sería que el creyente, ante una experiencia espiritual con el Señor, debía decirle: gracias, Señor, yo no sabía cuándo, pero sí sabía que, y esto pasó ahora y te doy gracias por eso. Pero normalmente cuando nos ocurre algo bueno en nuestra vida, nos sorprendemos como que nunca pensamos que iba a pasar, ¿me entiendes? Y en eso hay un pequeño error, en el sentido de que estamos demostrando una falta de fe. Porque al decir: Señor, oh Señor, gracias, 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 estamos diciéndole: yo nunca pensé que tú lo ibas a hacer. Y en ese sentido estamos desconfiando del Señor. La palabra del Señor termina en ese texto de decir: hasta el día de Jesucristo. Tenemos muchas formas de interpretar esta palabra, pero estamos claros de que hoy día estamos viviendo el tiempo en el día de Jesucristo. Entonces, la expresión hasta el día de Jesucristo significa que desde que Dios ha tomado nuestra vida, Él va a trabajar en nuestra vida hasta el día que nos vayamos a su presencia. Algunos hermanos dicen hasta que Él venga a buscarnos, pero en realidad es a cuando yo deje este mundo. Esa es la realidad. Hasta el día de Jesucristo es hasta el día en que yo deje este mundo. Y eso puede pasar solo de dos maneras. Voy a dejar el mundo porque el Señor me lleva a su presencia a través de la muerte, o bien voy a dejar el mundo porque estando yo vivo, el Señor viene a buscar a la iglesia y yo me voy con Él. Esas son las dos posibilidades. Voy a dejar este mundo cuando muera, o voy a dejar este mundo cuando el Señor venga a buscarme si yo estuviese vivo. Así que la expresión hasta el día de Jesucristo significa hasta el último aliento de vida que tenemos en esta tierra. Bonita esa expresión, mis hermanos, porque el último aliento de vida, incluso por las últimas experiencias que hemos vivido de personas que han partido, nos damos cuenta que Dios da salvación, que finalmente es el propósito sublime y más grande del Señor, es darnos salvación al hombre perdido, que Él cumpla todo lo que Él comenzó en nosotros. Significa que hasta el último respiro de nuestro cuerpo, hasta el último momento en que nuestras mentes pueden pensar y el corazón puede elaborar este sentimiento para con Dios, estamos sujetos a que Él sigue trabajando en nuestras vidas cada día. Lo dije en el culto y lo repito ahora: esto me abre a mí una perspectiva, no solo conmigo, sino con los demás. He escuchado por ahí cuando dice: yo estoy en construcción, tenme paciencia, estoy en construcción. No sé si lo ha escuchado usted o no, pero tiene un sentido importante, porque en el fondo está diciendo de que el Señor está trabajando conmigo, así que todavía no esperes un producto perfeccionado ahora, sino que espéralo hasta el fin de los días. Y esto que es bonito para uno, porque el solo pensar que Dios está trabajando en mi vida, me está perfeccionando y que está obrando, y esto lo hará hasta el día en que yo muera, significa que todo el mundo me tiene que dar una oportunidad, no por quien yo soy, sino por la obra que Dios hace en mí. Y recuerden ustedes, mis hermanos, que Dios no mira el pasado en que llegamos a Él, puede ser el presente, pero Él mira el futuro, Él mira lo que Él va a hacer con nosotros. Es muy lindo esto, porque en el fondo, si Dios pensara de nosotros por lo que somos, por lo que valemos, o lo que pudiera ser interesante para Él dentro de la obra del Evangelio, no estaría, al menos este pastor no estaría en las filas ahora, no estaría. Pero Dios mira algo futuro. Él mira el producto terminado hasta el día de Jesucristo. Entonces, si el Señor me da la oportunidad para que yo cada día sea edificado en Él, no solamente siento el gozo de que lo hace conmigo, sino que ahora comienzo a mirar a todos mis hermanos con la misma lupa
que Dios me mira a mí a través de esta palabra. Y debo decir que no se puede desechar a nadie. Yo lo siento mucho. No se puede desechar a nadie. ¿Por qué? Porque en el fondo todos son joyas que están siendo trabajadas por el Señor y perfeccionadas por el Señor hasta el día de Jesucristo. Así que a lo mejor usted verá algunos que son más perfeccionados que otros y otros que están en los primeros pasos. Puede tener que ver con la madurez, puede tener que ver con la edad cristiana, puede tener que ver con muchos factores. Lo importante es que los que están en Cristo han sido tomados por el Señor y Dios está trabajando con ellos. Así que es bonito pensar de que Dios está trabajando con nosotros y esto lo hará hasta el último respiro de vida. El que Dios nos transforme, el que Dios trabaje en nosotros, el que Dios nos perfeccione hasta el último día de nuestras vidas, nos hace responsables. Nadie puede dejar de servir, nadie puede dejar de amar, nadie puede abandonar las tareas espirituales que Dios le ha dado a los hijos de Dios, porque estamos en este compromiso con Él, que Él sigue invirtiendo en nosotros. Él sigue invirtiendo en nosotros. No es así nomás como que el Señor nos dio un toque al comienzo y ya automáticamente reproducimos el resto. No es así nomás. Es decir, Dios está cada día procurando de que seamos cada día mejores. Y como hermanos a la fe nos tenemos que colaborar. No hay más dañino, no hay nada más dañino que un comentario negativo. Por ejemplo, si alguien dice, mira, hoy día logré leer muchos textos de la palabra del Señor. Y si alguien le responde y le dice, pero eso es lo normal que tendrías que hacer, no debería ni sorprenderte, es un comentario que no va a animar al hermano, que lo va a hacer sentir mal. Y si bien es cierto, él dio el gran paso de leer varios o un buen grupo de versículos de la palabra del Señor, que es un paso importante, quien lo escucha lo tiene que apoyar. Y no ponerle la pata encima, no decirle una cosa mala, decirle, yo te felicito y espero que cada día Dios te dé el ánimo para estudiar más y más, porque Él tiene mucho para ti. Eso hace sentir el corazón contento, hace sentir que estamos en construcción y que merecemos una posibilidad. Hace muchos años yo fui a Estados Unidos por primera vez, he viajado muchas veces para allá, pero una de las primeras veces me invitaron a jugar softball, que es como el béisbol, pero suave, una pelota más grande y no con esos tiros fuertes, sino tiros más suaves, pero el juego es exactamente el mismo. Y yo me acuerdo que fueron los papás y los hijos, y a mí también me invitaron. Yo decía, yo no tengo idea de qué es lo que es esto, pero me invitaron y fui para allá y una noche de verano hubo un partido de iglesia donde estaban los jóvenes jugando. Yo pensé que todos eran súper buenos. Yo dije, debe ser fantástico para jugar esto. Yo voy a quedar aquí, pero mal, porque no debo saber nada de eso. Y a lo largo del partido me di cuenta que ellos no jugaban tan bien en realidad. No digo que jugaran mal, pero no jugaban tan bien. No eran personas elitistas, no eran grandes jugadores, no eran destacados. Eran jóvenes normales que jugaban más o menos bien, pero no eran luminares. Pero había una cosa que me llamó la atención, porque eso puede ser no relevante. Me llamó la atención que ante cualquier logro que ellos hicieran, sus padres vitoreaban, sus padres se alegraban, y si alguien hacía un punto, iban y salían a la cancha y lo abrazaban y lo animaban. Entonces yo decía que hay una incongruencia. ¿Por qué para mí era incongruente? Porque yo decía, el desempeño no es óptimo, pero el apoyo es óptimo. No, como que no merecen que tú les aplaudas y lo animes y todo. Y después fui comprendiendo que es parte de la filosofía, o en aquellos tiempos, era parte de la filosofía familiar, el animar, el encontrar buenas las cosas, en decirle, vamos adelante, tú puedes, lo puedes hacer mejor, y en animarse uno al otro provocaba en los jóvenes una sensación de satisfacción, de un logro, pero no un logro terminado, sino que un logro que sigue avanzando. No sé si me entiendes. Entonces, al final yo me dije, y aquí hay una cosa muy, muy interesante, que tiene que ver con que puede que no se haga todo perfecto, pero el ánimo permanente, el apoyo permanente es algo fundamental para las personas.
Y por eso que a veces hay países que son más desarrollados porque tienen esa maravilla de apoyarse mutuamente en todo, siempre tirando para arriba a las personas. Y aquí no somos muy así. Si alguien juega mal, le decimos, oye, en realidad no tienes dedos para el piano, cambia de deporte porque eso no es lo tuyo. Eh, Siempre recuerdo a nuestra hija Daniela, que la acompañamos en la competencia de natación. Eh, no habíamos estado en sus prácticas, o la íbamos a buscar y a dejar, pero no sabíamos bien. Y ella compitió. No le fue bien en la competencia, no le fue bien en la competencia, no estuvo cerca de los primeros lugares, por el contrario, más bien como los últimos lugares, pero nos alegramos tanto del esfuerzo que ella hizo, que cuando ella salió de la piscina sin darse cuenta en su juventud, en su niñez, sin darse cuenta de esto, el tema de la competencia, nosotros la abrazamos, la animamos, estábamos contentos con ella y levantamos su ánimo. Eso fue significativo para ella. No ganar, sino ser animada. Entonces, con este texto bíblico, solo nos cabe a los creyentes animarnos unos a otros. No decir pesadeces, no chaquetear en el sentido de bajar a otro. Nunca podemos lograr nuestra victoria en torno a bajar a la gente. Eso es muy vil, eso es muy bajo. Nosotros tenemos que levantar a las personas en lo que están haciendo, siempre animarlo, porque Dios de verdad está construyendo nuestra vida, la mía y la vida de ustedes. Y en ese sentido no miento. No estoy diciendo es maravilloso cuando alguien no lo hace bien. No estoy diciendo eso, no es una mentira. Estoy diciendo sigue adelante, anímate, el Señor está construyendo. Hay cosas buenas, algunas que hay que pulir, pero dale, 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 que el Señor está haciéndolo. Esto es muy, muy hermoso, mis hermanos, porque el Señor puede bendecir nuestras vidas si nos apoyamos mutuamente, mutuamente. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 30, dice Pablo ahí, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo que está en nosotros, que es Dios, al decir sellado, significa que es un compromiso de por vida permanente con nosotros a que podamos ir creciendo en la gracia del Señor hasta el día de la redención, hasta el día de la ida, hasta el día de la partida. Cuando uno muere o cuando uno se va con Cristo o uno muere para ir a la presencia de Cristo, no hay más lucha, ya no hay más crecimiento, ya no hay más aprendizaje, ya descansamos en el Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda cada día, cada día. Por eso es que cuando uno mira a alguien, no debe juzgarlo por los logros y por las derrotas, por las victorias y las frustraciones. No, tiene que decir quién está detrás de esa persona. Y si yo veo que detrás de esa persona, de ese joven, de ese niño, de esa hermana, de ese hermano, está Jesucristo y que el Señor está construyendo la vida de él, mi aprecio no es al logro de él o de ella, sino que mi aprecio es al autor del logro de él, que se llama Jesucristo. Y tengo que orar para que Dios siga obrando, siga trabajando, siga bendiciendo la vida de las personas. Si yo hubiese recibido en mi juventud desánimo, desazón, crítica y mucho problema, es probable que hoy no estaría aquí. Pero las personas que me apoyaron, que me animaron, estaban convencidas, no de que yo lo hiciera bien, porque no lo hacía bien y probablemente hoy tampoco lo hago bien, pero estaban convencidas de quien estaba trabajando en mí era poderoso para poder llevarme a un mejor resultado cada día. Así que esto es algo práctico para nosotros, mi hermano, una cosa de circunstancias de vida que son profundamente prácticas para nosotros. Y tenemos que mirar el pasado y orar y decir, Señor, ¿has trabajado en el pasado conmigo? ¿Lo has hecho hasta el día de hoy? Mi pasado y mi presente construyen mi futuro. ¿Me entiendes? Porque en el fondo yo no sé lo que viene conmigo delante, pero sí sé que así como el Señor nunca me abandonó atrás y nunca me ha abandonado hoy, no lo hará en el futuro. Puedo confiar en el Señor. Él nunca va a fallarme, sino que siempre Él va a estar delante de nosotros.
Bueno, la palabra del Señor dice también en ese sentido, en este texto, yo me ocuparé de ti. El Señor se encargará. Y para que Él se encargue, tenemos que ser alumnos fieles, tenemos que ser alumnos en ese sentido fieles con Dios. Porque no podemos decir, bueno, si Dios va a hacer la obra conmigo, yo hago cualquier cosa. No, 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 no. Si Él hace todo aquello que Él comenzó un día conmigo y que no lo puedo yo perfeccionar tanto como Él me perfecciona, más por el contrario, debo consagrarme, estar feliz con el Señor para saber que Él estará siempre haciendo la obra en nosotros. Esa es la gran bendición de Dios, que Él está haciendo la obra permanente en nosotros. Si ahora continuamos adelante, mi hermano, hacia el verso número 7 de este capítulo 1, dice la palabra del Señor ahí, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Este texto es profundo, tiene mucho contenido. El apóstol Pablo dice que es correcto, que es bueno y que es justo que él tenga ese sentimiento respecto de ellos. Dice, y esto es justo porque os tengo en el corazón. Lo que el cristiano siente en su corazón es un sentimiento que debe expresar. Y al expresarlo como sentimiento, es lo correcto por el contenido del corazón. Y aquí nos lleva a una reflexión delicada. A veces no tenemos la capacidad de decir algo bueno de alguien porque esa persona no está en nuestro corazón. Está en la dialéctica, está en la mente, está en lo que decimos políticamente correcto, pero no está en el corazón. Y al no estar alojado en el corazón, no nace, no fluye una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra como el apóstol Pablo le escribe a ellos. Entonces dice, es muy justo, es muy verdadero, es muy cierto que yo sienta esto de todos vosotros. Recuerden que él hablaba de toda la iglesia, porque os tengo en el corazón. Y sigue la palabra diciendo, y en mis prisiones. Es decir, Pablo, donde quiera que él vaya, él lleva a sus amados hermanos, a su discípulo, con él donde quiera que él está. Pareciera ser irrelevante, pero es muy relevante, porque significa que en todos los estados de la vida que uno tenga, riqueza, pobreza, éxito, frustración, alegría, tristeza, salud, enfermedad, en todos los estados de la vida, el cristiano tiene que tener en su corazón el amor para todos los hermanos. Y no porque uno cambie de estado, de situación económica, de situación educacional o de trabajo, uno como que segrega a las personas. Es muy feo cuando alguien, después de haber sido un chico del barrio, amistoso con todos, cariñoso con todos, se fue a estudiar a la universidad y vuelve de allá una persona completamente distinta, ensimismada, creída, que no puede hablar con los que no saben o que distingue unos de otros. Terrible. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que me pase lo que me pase, y aún en mis prisiones los tengo ustedes en mi corazón. Y después dice la palabra, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Aquí hay un tema muy central que tiene que ver que la amistad que Pablo tenía con la iglesia no era una amistad humana y no era una amistad carnal. No era meramente humano. Era una amistad y era un amor que ellos habían logrado forjar en torno al Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, al decir en la defensa y en la confirmación del Evangelio,
del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Interesante, mis hermanos, que las circunstancias que rodean a Pablo no tienen ninguna relevancia como el pensamiento que él tiene de la iglesia y de los hermanos. Y aquí hay un tema importante. Las amistades que él forjó con los hermanos en Filipos es una amistad en torno a Cristo y es una amistad en torno al Evangelio. Y eso a nosotros nos lleva al siguiente pensamiento. No puedo cultivar en la iglesia una amistad que no tenga que ver con el Señor y que no tenga que ver con la obra del Señor. Y esto ocurre, es triste decirlo, pero muchas veces hay personas que llegan a la iglesia en busca de una amistad relevante, pero no asociada al Señor. ¿Y qué ocurre? Que esa amistad relevante que buscan, no asociada al Señor, termina por fracasar. Porque como no es Dios, y si no resulta la amistad, la persona abandona y se va de la iglesia. Por eso es que el que viene a la iglesia no es por nadie más que por Cristo. El que viene a la iglesia no puede ser seducido por nada que la iglesia haga, salvo por Jesucristo. Y por la obra del Señor Jesucristo, que no está ligada a los hermanos, está ligada al Señor. Y el apóstol Pablo tenía este recuerdo con ellos porque habían trabajado juntos. Ellos se convirtieron, ellos fueron sus discípulos, fueron enseñados, fueron creciendo y al final llegaron a ser una poderosa iglesia en las manos del Señor. Entonces, la cercanía y el amor que él tenía con ellos iba más allá de una amistad, de una fraternidad, de una familiaridad. Era porque el Señor Jesucristo era quien aglutinaba a ellos en el amor de Cristo y la obra de Cristo le era común a todos. Así que aquí hay dos grandes facetas para la amistad. Toda amistad cristiana está en torno a Jesucristo. Y toda amistad cristiana está en torno a los propósitos del Evangelio. Por eso que yo más amigo debo ser de quienes aman al Señor como yo lo amo y aman la obra del Señor como yo la amo. Porque eso nos une. El Señor nos une y la obra también nos une cuando trabajamos juntos. Cuando la iglesia hace una campaña, hace una escuela bíblica, hace algo especial para algún grupo de la iglesia y se trabaja juntos, a lo más nos decimos gracias, oye, gracias, salió hermoso, Dios te bendiga. Pero tenemos que entender que estamos forjando amistades en torno a la obra de Cristo. Y no pueden ser amistades de salida, amistades de paseo, amistades de playa, amistades de comida. No digo que sean malos, pero la amistad a que Pablo se está refiriendo con los filipenses es una amistad centrada en Jesucristo y centrada en la obra del Señor. Se da aquí entre ellos, perdón, una koinonía, que es es decir, ellos estaban ligados entre sí, envueltos entre sí. Recuerdan ustedes que Abigail, hablando con el rey David, esto está en Primera de Samuel, capítulo 25, verso 29, dice: la vida de mi Señor será atada al haz de los que viven delante del Señor tu Dios. Es decir, que la unión espiritual que tenemos que tener nosotros como hermanos es a través de Cristo. Si tú estás unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo, somos hermanos y amigos en Cristo. Y más valor tiene nuestra amistad, nuestra hermandad, si además de estar unidos al Señor, estamos unidos en torno a la tarea del Señor Jesucristo. Esto es muy especial, hermano, porque ustedes saben que las amistades son delicadas. Las amistades se agüenan, se pelean, se enojan, se reconcilian y le pasan toda clase de cosas. Yo he conocido amigos que me dicen, ya no somos amigos, ya no conversamos. Y es curioso porque uno dice, pero ¿cómo? En el fondo, si la amistad no está asociada al Señor, está entre ellos, va a sufrir todo tipo de embates, va a sufrir todo tipo de luchas. Y probablemente en vez de terminar bien, van a terminar mal. Por eso es que Jesucristo, tanto como en un matrimonio, Jesucristo es quien nos debe unir como hermanos y como amigos, porque nuestra mirada no está puesta
ni en nuestras virtudes, ni en nuestro fracaso. La mirada está puesta en aquel que nos ha unido, en aquel que nos tiene juntos, ¿me entiendes? Y si además trabajamos juntos en la obra, eso va a generar un fundamento muy, muy fuerte para poder servir al Señor y estar unidos en torno a Él y unidos en torno a la obra del Señor. En el verso 8, dice la palabra: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra entrañable viene de la palabra entrañas, que es algo interior del cuerpo del hombre, interior del cuerpo del hombre. Y Pablo utiliza esta palabra entrañas porque quiere decir que es un amor no intelectual, es un amor que no es producto de solo la mente, porque de nuevo, el amor que es solo producto de la mente es un amor que está y que el día de mañana no desaparece, el día de mañana se puede incluso convertir en odio, ¿me entiendes? Pero no es el resultado de un ejercicio intelectual, no es un resultado del ejercicio de la mente. Es algo que está al interior del cuerpo. Las entrañas están muy en el interior de nosotros. Y al estar al interior de nosotros significa, son parte de mí. El sentimiento no es algo que tengo alojado y que de repente se va, ¿me entiendes? No es que yo te ame hoy y mañana no, sino que al hablar Pablo del entrañable amor de Jesucristo, significa ese amor que es parte de mi ser, que es parte de mi cuerpo en términos espirituales, que es parte muy, muy profundo de nosotros, localizado en la región de nuestras entrañas. Así que lo que pueda pasar como actividad cerebral es algo que puede tener un gran resultado. El cerebro es como una central telefónica, comunica rápidamente en todo el cuerpo los mensajes cerebrales al cuerpo, etcétera, etcétera. Pero al hablar de entrañas, está hablando de algo que es parte de, que es como integral, que no se va, no se puede ir, porque es parte de. Entonces, al hablar del entrañable amor de Jesucristo, estamos diciendo que el amor de Él se ha alojado en nosotros, de tal manera que no lo puedo sacar, de tal manera que no lo puedo racionalizar. No es algo que yo puedo decir, hoy lo tengo y mañana no lo tengo. Así que lo que está diciendo Pablo es que Él los ama con un amor que el Señor puso dentro de su cuerpo, dentro de su corazón, que es parte de Él. Esto es muy lindo, hermanos, porque ese amor que el Señor pone en nosotros para los unos con los otros, es el amor que no se va, es el amor que no se acaba, es el amor que no espera que tú hagas algo para que yo te ame, sino que te amo por aquello que Él puso en mí. No sé si me comprenden, porque el amor que es porque algo que tú haces, significa que entonces yo no te quiero a ti, quiero lo que tú haces o lo que tú me puedes dar a mí. Es un amor egoísta. Pero el amor de Dios, que es un amor que se aloja en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, y como que se amalgama con el resto del cuerpo, no se puede ir. Porque así como Cristo está en mí, su amor está en mí, y yo te amo no por lo que tú eres, menos por lo que tú haces, sino que te amo porque el amor de Dios en mi corazón se ha derramado de una manera poderosa. Si seguimos más adelante con el texto de la palabra del Señor, ya finalizando, ¿no? En el verso número 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. El verso 8 decía que Dios era testigo, es decir, Dios podía decir y confirmar del amor profundo que Pablo tenía por cada uno de ellos. Un amor entrañable, de las entrañas, de lo más profundo de su corazón. Y el verso 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Curioso, porque es un texto que uno podría decir
que abunde más en vuestros corazones. Sería como lo literalmente más adecuado, ¿cierto? Que vuestro amor abunde más y más en su corazón. Pero la Biblia está diciendo que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, este amor que se nos ha dado por el Señor y que está de alguna manera instalado en nuestro ser y que está asociado a la persona de Cristo, a la figura de Él, a la significancia de Él, y que está asociado también a lo que Él significa para cada uno de nosotros, está queriendo decir que debemos ser edificados, que el amor del Señor tiene que edificar a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo está hablando, está diciendo de alguna manera que el amor de ellos abunde más y más en el conocimiento de Dios y en el buen juicio, en el buen juicio. Esto quiere decir discernimiento, conocimiento, discernimiento. De esa manera, ellos pueden tener la absoluta certeza que el amor no es sentimental, aunque es un sentimiento, no es sentimental, no es parcial, no es un amor egoísta, sino que dice que el amor que se tiene sea edificado en el conocimiento de Dios y sea llevado a la prueba a través del discernimiento, a través de la ciencia y el conocimiento, de tal manera que ellos crezcan y este amor se fortalezca por el conocimiento de Dios y por el conocimiento de la palabra del Señor. Es decir, lo que Pablo está diciendo a ellos es que ellos tenían que ser sabios en conocer la palabra y sabios en discernir las cosas del Espíritu de Dios. Y de esa manera su amor se iba a acrecentar. Y es cierto. Al principio no sé muy bien por qué te amo, pero te amo. Pero si yo entiendo cuál es el motivo de mi amor, cuál es el motor de mi amor y qué produce mi amor cristiano para los demás, voy a entender que en vez de seguir experimentando este sentimiento, tengo que reforzar mi conocimiento de Dios, reforzar mi discernimiento de Dios, porque en el conocimiento de la palabra, en la experiencia del Espíritu Santo, en la oración, en la meditación, vamos a entender cada día más lo que significa amar y vamos a gozar más y más del amor de Dios. Estaba diciendo él que el amor que ellos tenían fuera basado en la palabra, fuera basado en Jesucristo, fuera basado en su experiencia cristiana. Y esto es algo que tenemos que edificar, es algo que tenemos que hacer. Es decir, hay un conocimiento espiritual genuino acerca de Dios, un discernimiento profundo que capacita a los cristianos para amar, por un lado, más y más a Dios, y por otro lado, más y más a nuestros semejantes, incluso más aún a aquellos que no creen en Cristo, que están en una condición de perdición, pero que el amor de Dios nos mueve a amarles como Él les ama para que vengan al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hemos tenido hoy día una lección de pocos versículos, pero profunda en el conocimiento de Dios. Gracias a Dios que el amar no es algo propio de nosotros, sino que es algo de Dios. Es un sentimiento que Él pone en las entrañas del cristiano, que tiene que ver con su presencia, y el amarnos entre nosotros no está ligado a un sentimiento altruista humano, sino que está ligado a la persona de Cristo, a la obra del Señor Jesucristo. Y mientras más amemos a Cristo, y mientras más amemos la obra de Cristo, más nos vamos a amar los unos a los otros. Y Pablo nos recomienda, abunden en toda ciencia y en todo conocimiento. Ámense de tal manera que abunde eso en nosotros. ¿Qué significa? Que el amor lo vamos a ir haciendo crecer más y más para con Dios y para con los hermanos en la medida que conozcamos más al Señor, experimentemos más su presencia, conozcamos su palabra y espiritualmente estemos cada día más capacitados. El que más conoce de Dios, el que más experimenta de Dios, creo que es el que más ama en el Señor, porque lo recibe de Dios, lo sabe de Dios, lo disfruta de Dios y lo comparte de parte del Señor. Así que a reforzar las amistades, a ser profundamente creyentes y fieles al Señor, para que toda amistad se guarde en Cristo. Yo he entendido esto, mis hermanos, porque Dios me ha permitido tener grandes hermanos y amigos
en muchas partes del mundo. Y cuando uno comienza a disfrutar esa amistad, llega el momento de separar caminos. Cuando yo era joven, estas separaciones con hermanos muy queridos era dolorosa para mí. Yo recuerdo muchas veces que los fui a despedir al aeropuerto porque volvían a su país y me sentía desolado, me sentía triste, lloraba como un niño porque había disfrutado del amor del Señor a través de esta hermandad y de repente se tenían que ir. Entonces quedaba así como diciendo, ¿cómo? Y después me di cuenta que el amor en Cristo nunca se acaba. La amistad en Cristo nunca se acaba. Y una de las frases más cotidianas que uno tiene con un amigo que se va a separar de él es decir, si no vuelvo a verte en esta tierra, ten por seguro que te veré en la gloria. Así que si uno tiene un cariño especial por un amigo, sobre todo cristiano, debe confiar que si algún día no lo vemos más aquí en la tierra, o no la vemos más aquí en la tierra, lo volveremos a ver en los cielos. ¿De qué tenemos que estar seguros? De que estamos en Cristo, de que pertenecemos a Cristo y que llegaremos fieles a Él hasta el día en que el Señor venga a buscarnos. He aprendido que he disfrutado a mis amigos mucho, muchos se han tenido que ir y ya no están a mi lado y a lo mejor no los vuelvo a ver nunca más en esta tierra, pero tengo por cierto que son amistades formadas en el Señor Jesucristo, regaladas por el Señor Jesucristo, mantenidas en el Señor Jesucristo. Pasa el tiempo y me muera yo, seguirá siendo permanente porque el Señor Jesucristo es eterno. Así que hermanos, eso, que Dios les bendiga. Oramos para terminar. Señor, te doy gracias por estos versículos de la palabra de Dios, del apóstol Pablo, a este pueblo que él amaba tanto. Podemos entender, oh Dios, que todo esto es espiritual. El sentimiento del amor de ellos nace en Jesucristo, nace en la obra de Jesucristo y por la significancia que tú tienes en la vida de todos esos creyentes, de Pablo y de los filipenses. Y este amor estaba en ti, guardado en ti, celosamente, y nos llega hoy día como una carta fresca, como una palabra que Él está diciendo hoy día, en el tiempo presente. Te damos gracias, Señor, porque confiamos ciertamente que somos amigos y hermanos en la medida que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador y que amamos la obra de Dios. Así que trabajando juntos, como dice el corito, y si todos trabajamos unidos, qué gozo será. Así la amistad será reforzada en la medida que amemos más a Cristo y que trabajemos más en la obra del Señor. Bendice a los hermanos de la iglesia y permítenos pensar en este concepto de la amistad en Cristo y permítenos orar, agradecer y reforzar las amistades buscándote más a ti, adorándote más a ti, trabajando más para ti y haciendo que este conocimiento sublime de Dios llene este corazón de mucho gozo. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido, hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo para ustedes. Les deseo que tengan una buena tarde, un buen resto de semana. El domingo nos vemos en la escuela dominical y en el culto de las 11 de la mañana. No se olviden que el domingo subsiguiente vamos de paseo. Así que prepárense. No guarde todavía sus canastas, ni sus termos, ni sus fuentes. Prepárenla para que pasemos un hermoso día delante del Señor en otro lugar y podamos tener tiempo de devoción, tiempo de coinonía y tiempo de bautismo en ese paseo. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Amén.